comentó José, ¿quieres contar tu experiencia? Y digo, bueno, pues sale, adelante. Entonces he hecho un pequeño juego. Yo hasta hace nada era vicerrectora de Compromiso Social y Sostenibilidad, o sea, la Agenda 2030, en la Universidad Autónoma. Estuve 4 años con una idea de la posibilidad de tener el cargo como una posibilidad para hacer cosas desde un lugar que se me antojaba, que me iba a permitir hacer cosas que no había hecho hasta ahora, no tanto por ser vicerrectora, sino por la oportunidad de poder hacer las cosas desde ahí. Y en ese sentido, pues tenía ciertas perspectivas, tanto personales, emocionales, como teóricas, como investigadora, que es al final lo que hacemos fundamentalmente en la universidad fuera de lo que es el aula. Bueno, la experiencia, no voy a hablar del resultado final, la experiencia es que me quedo con mi vida normal, pero sí me apetecía, dado lo que me habían propuesto, pensar en mí un poco en tercera persona, es decir, hacer un análisis de lo que había sido el proyecto original con el que yo había entrado, con las ideas en las que había entrado. Entonces vais a ver que hablo de mí en tercera persona. Yo no pondría la doctora Morgana, pero he hecho el ejercicio de si viniera alguien y viera qué es lo que he hecho, pues un poco plantearlo. Y por eso elegí este título, porque, bueno, os voy a contar mi vida, pero mi vida ha sido muy importante en mi formación como profesora investigadora, los aspectos teórico-filosóficos de mi campo de trabajo. De hecho, mi tesis fue una tesis puramente teórica sobre un filósofo americano que trabajó muchas cosas, y entre ellas, en la que menciono, la estética. Y para mí, no solo porque hice la tesis y le dediqué unos cuantos años de mi vida, sino que ha sido un trabajo que, pese a que ahora me dedico a cosas muy distintas, forma parte de cómo me planteo yo las cosas que hago, ¿no? Y la praxis, pues evidentemente, pues cómo llevo eso al terreno de la práctica en un puesto de gestión. Por supuesto, una de las cuestiones fundamentales cuando a mí me plantean la idea de ser vicerrectora es, y la temática, ¿no? me comentan otros puestos, pero yo digo que solo aceptaría porque venía de una historia vital muy compleja, y me parecía que afrontar eso era solamente en aquel ámbito del trabajo que me parecía a mí que era especialmente relevante para mi vida. Y entonces, como era compromiso social y sostenibilidad, al principio era compromiso social solo, y sostenibilidad para que fuera todo una visión más amplia, pero mi objetivo era sobre todo la transformación social. ¿En qué medida la universidad es un agente de transformación social? Porque yo así lo entendía. O sea, la universidad investiga, forma, etcétera, etcétera, pero a mí me parecía que tanto por la propia historia de las universidades en Europa y el propio devenir debía ser un motor de transformación social. Y con esas cuestiones de mi trabajo ponía en el foco ese trabajo que me da. A ver si soy yo capaz de pasarlo. Vale, que lo pase como no está en el Vale. Y si no lo hago cuando me he cogido las gafas. Que la paso y yo me tajo el. Vale. Bueno, no es tan común llegar a un vicerrectorado de compromiso social y sostenibilidad, que entre otras cosas tiene también funciones específicas dentro del día a día de la universidad, como ser las adaptaciones para temas de diversidad funcional, de formación geográfica, etcétera, que de repente llegue alguien y digan, pero aquí hay que trabajar las cosas a través de una reflexión, de un hacer, de una praxis que va más allá de hacer cursillos de cómo se hacen las adaptaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Y por lo tanto, aunque en ese mandato quitaron cultura del vicerrectorado, que realmente es cultura, yo pues me empeñé en que había ciertos aspectos, ¿no? Y así entendí que el arte no es un accesorio. Tampoco es una herramienta, y que yo en mi investigación, pues yo me dedico sobre todo a hacer investigación, acción participativa y metodologías de este tipo, pero muchas veces tiende a pensarse el arte como una herramienta para llegar, para hacerlo más amable, para hacerlo... Yo no entendía que el arte fuera simplemente un accesorio, sino que es una necesidad epistemológica, es una necesidad para entender nuestra propia forma de generar conocimiento sobre nosotros, sobre la sociedad, sobre cómo vivimos, etcétera, etcétera. Y en este sentido, casa muy bien con algunas formas en las que yo entiendo que la universidad debe tener ese papel. Primero, lo que se llama la tercera misión de la universidad, está la formación, está la investigación y está la tercera misión, que antiguamente se entendía como la extensión universitaria, pero que ahora ya veis que lo llamamos compromiso social, porque no es responsabilidad, es decir, vale de nosotros, de la universidad, tener esa responsabilidad, pero además tenemos que comprometernos. Y segundo, pues yo me di ahí a mi autor de cabecera, Charles Sanders Peirce, que vinculaba en todo hacer no solamente el bien, sino además lo bello, lo estético. Lo estético no como un accesorio, no como algo hedonista, sino como una forma de dar sentido a lo que construimos. Es más, Peirce dice que la base de la ética y de la lógica es la estética. De hecho, uno de los autores que más influyó fue Schiller y las cartas de la educación estética y luego, por otra parte, y en esta idea de universidad, la idea de que cualquier conocimiento, cualquier realidad, surge de la comunidad. La ciencia, decía Peirce, no es nada más que un conjunto de hombres inventando hombres, decía en aquella época, lógicamente, que sin límites definidos busca un crecimiento, una construcción de algo de ello. Voy a pasar rápidamente, pero bueno, los dos principios que yo entendí así era esta idea del agapismo, evolución por amor, es decir, el desarrollo es evolución por amor desde el amor al conocimiento, y esto implica la transformación social, es un continuo crecimiento, ¿vale? No un evento puntual, sino un proyecto de seguir construyendo. Y desde el punto de vista de la universidad, esto implica que la universidad, en su transformación social, cuando trabaja desde esta logia, no debe hacer eventos puntuales de un encuentro, a una acción en la que invito a alguien, sino que los proyectos deben ser proyectos con continuidad de transformación, es decir, un contacto directo del ámbito social en el que están, de las relaciones que establecen con la comunidad, pues forma parte de la comunidad, etcétera, etcétera. Porque somos muy dados en las universidades a que cuando hablamos del tercer sector, hacer cosas puntuales, pero nada de continuo, no va a la arquitectura sería esto. Habéis hablado de los ODS, por un lado desde arriba, desde que yo me situaba en aquel momento, que era desde el vicerrectorado, gobernanza, es decir, la gestión de esos modelos, alineación con ciertos principios y ciertos objetivos, los ODS, con los que no sé, pues será compromiso social y sostenibilidad, legitimar eso como un valor dentro de la comunidad universitaria, porque hay que legitimarlo, porque si no es solo investigación y solo docencia. Tengo a José Chu, que ha sido siempre un actor de compromiso sobre ellos, financiación, muy importante, y el marco formal, establecer esas relaciones formales con la sociedad. Pero igual de importante que es eso, es por abajo, es decir, desde que también somos muy dados a olvidarnos que abajo debe haber un motor. Y que solo tienes que darle lugar, tienes que legitimarlo y tienes que trabajar con ello.
que entienda que el conocimiento situado es conocimiento, que lo que ocurre en el día a día es conocimiento, que las prácticas que se hacen en la escuela, en el colegio, en el barrio, es conocimiento. No eres tú que viene desde fuera y dices, estudias eso, sino que les damos conocimiento. Que es una acción autogenerada, es decir, que las acciones deben surgir, deben generarse de esa comunidad a la que tú legitimas, que no puede ser que tú les digas qué es lo que tienen que hacer. Y que luego tiene que existir un principio pedagógico desde la disrupción, que supongo que ya lo encuentran delante de quién estoy, no tengo que explicarlo mucho. Por lo tanto, yo entendí que esta transformación me quedaba ahí, pero que no debía olvidar también, y aquí os voy a contar un poco lo que hago yo como profesora, que es lo que soy ahora. Yo trabajo en un grupo de investigación desde hace muchos años, que le llamamos Infancia Contemporánea, que trabajo con David Poder, que no ha podido venir, que investigamos las condiciones de vida y juventud del siglo XXI desde las prácticas semióticas, fundamentalmente artísticas, literatura, música, teatro, cine, etcétera, etcétera, para comprender, pero también para actuar e intervenir en poblaciones diversas y fundamentalmente colectivos especialmente vulnerables a través de las artes. Luego, desde la lógica en la que trabajamos, tanto en nuestra investigación como en nuestra intervención, nos hemos ido de los modelos más tradicionales, que era la intervención y cómo se dan los resultados a la comunidad, en el mejor de los casos, es decir, vas, investigas y en el mejor de los casos les devuelven los resultados. Nuestra filosofía de trabajo viene desde las colaboraciones etnográficas, experimentales etnográficas, que van más allá de la investigación-acción tradicional, en las que son ciclos de actividad, en las que la intervención es siempre con nuestras contrapartes, con los que estamos trabajando, son co-investigadores. Y ser investigadores significa también definir las preguntas, diseñar, etcétera, etcétera. Por eso las artes es el mejor lenguaje en el que nos podemos utilizar para compartir. Esto genera distintas expresiones artísticas que propician el diálogo entre nosotros. Se dan una serie de resultados emergentes que vuelven a generar ese tipo de conocimiento. Solo voy a poner un ejemplo, voy a poner el de música también, el que hemos tratado, el que vengo a hacer ahora mismo con chavales de Malasaña, pero bueno, voy a contar este porque yo creo que es como el trabajo más completo. Este fue un trabajo con jóvenes marroquíes, bueno, no eran solo marroquíes, eran los que ahora llaman menas, que vivían en Vizcaya, y el trabajo surge de una investigación que queremos plantear, pero desde el primer momento se les plantea a ellos que lo que vamos a generar, que lo que vamos a trabajar es una producción artística para convertir, para poder expresar, para poder dar voz, para poder escuchar, no solo dar voz, sino escuchar, porque la voz la tiene, solo escucharlo, sobre sus vidas, la lógica de seres en movimiento, ¿vale? Que son locales, transnacionales, virtuales, porque el uso del móvil es especialmente importante. Por lo tanto, lo que se construyó de forma colaborativa es hacer una serie de trabajos, encuentros, laboratorios, como lo queramos llamar, talleres, he puesto aquí, en los que se ensayaban posibles formas de expresión para encarnar lo que tenían ahí, no solo su historia, no solo contarlo como puede hacer una entrevista, sino también escuchar los lamentos, los dolores, etcétera, etcétera. A partir de ahí, al final, construimos una comunidad de 17 minutos y una cartografía imaginaria que unía Bilbao y Tánger en el mismo espacio, ¿vale? En la que había muchas capas, muchas lecturas. El documental, por supuesto, lo sabéis, lo hicieron todos ellos, sabéis, pueden escribir guión, además lo llevan
ahora mismo mucha ventaja en todo lo que es la creación de vídeos, etcétera, etcétera, y con esa idea de difundir, contar, compartir, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, una herramienta que surgió, claro, y que nos lo dieron ellos para construir todo este imaginario, era el móvil, ¿vale? Y lo traigo como reflexión un poco desde el lado en el que yo me sitúo en estas colaboraciones, que seguramente es muy distinto al que os situáis vosotros en los espacios educativos más formales, y que por eso teníamos esa ventaja. Primero, porque para ellos el móvil era el único espacio de pertenencia, era su hogar. Viven en espacios en los que no pueden, por ejemplo, las habitaciones compartidas no pueden de ninguna manera personalizarlas, les está prohibido personalizar las habitaciones. Por otra parte, el móvil es un forma de contacto con lo que hay allí, pero también con lo que conocen aquí. También es su forma de compartir sus estados. Por ejemplo, nosotros nos encontrábamos en sus estados de WhatsApp que por ejemplo, un chavalito de 14 años ponía la foto de un matrimonio marroquí con un niño que no eran ellos, que lo había sacado de internet, y nos contaban que ellos querían que su familia en el otro lado vieran su estado, eso, porque era el deseo, y para que entendieran que ese proyecto migratorio tenía que ver con que ellos en sus futuros se imaginaban siendo una familia. Una fotografía que ellos no esperarían en la foto de perfil, en la foto de perfil de ningún joven madrileño, de ningún joven barcelonés. Entonces esto nos hizo reflexionar sobre el móvil de una forma completamente distinta a la que se reflexiona en los contextos educativos actualmente. Porque si no legitimábamos el móvil, si no entendíamos que era una herramienta política para ellos también de resistencia al no poder contar quiénes son, cómo son, etcétera, etcétera, no podríamos entenderlo, de tal manera que se convirtió en una herramienta artística también con la que estuvimos trabajando con ellos y construyendo. Vamos a investigar, porque si no me voy a hablar demasiado. De tal manera que mi visión esos 4 años era tratar de introducir esta forma de hacer en el vicerrectorado, en el área de compromiso social, y introducirlo dentro de la universidad. Que implicaba una muy arriesgada, tener un puesto de alta gestión, aquí hay los directivos, y con tu filosofía traerla y tratar de llevarlo a cabo. Pero sí entendía que al fin y al cabo la Universidad Autónoma son 37.000 personas y es una ciudad y que podría ser un proyecto político interesante para la universidad y que algo quedara más allá de los 4 años en los que paso yo, porque al fin y al cabo todos pasamos por un sitio, pero la idea no es que las cosas sigan igual que como cuando uno es entrado, ¿no? Así como resumen diría que la visión de estos 4 años es que algo ha quedado, ¿vale? Que algo lo he conseguido. Yo creo que hay ciertas infraestructuras que ya existían, que no son solo oficinas administrativas que resuelven las becas para ir a cooperación, la unidad, bueno, no lo he puesto aquí, pero una de las piezas fundamentales de mi trabajo tenía que ver con todas las violencias de género, de diversidad de género, etcétera, etcétera, que en contrario a lo que parece las universidades vamos bastante más atrás que otras instituciones que se piensan más conservadoras. No lo he puesto como ejemplo, pero yo creo que sí ha habido grandes cambios, pero como agente transformador me siento más libre y más capaz de generar esos espacios de verticalidad que decían las investigaciones, de trabajar con la comunidad más desde un lugar intermedio, de profesor, profesora. Y también me parece que el arte necesita esa horizontalidad
en el trabajo de tú a tú si queremos la transformación. Cuando trabajas desde arriba entra más la lógica museística, la lógica expositiva, la lógica de contar, de decir, etcétera, etcétera, más que la lógica transformadora. Y por eso le decíamos, yo ahora soy profesora y hago mucho. Y nada más.